Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela, pero no solo de eso, sino que lo vamos a vincular con una situación que se está dando con el gobierno de Colombia y también indirectamente con el gobierno de los Estados Unidos. Y va de la mano las declaraciones de Maduro, con la cual llamó a limpiar los fusiles y usó una dura amenaza contra el gobierno de Iván Duque en Colombia, pero también una indirecta para el gobierno de Biden en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Que Nicolás Maduro hizo una fuerte declaración diciendo que llamó a limpiar los fusiles en razón de un comando que se acaba de crear por el gobierno colombiano que busca combatir el narcotráfico y amenazas transnacionales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con otras cosas, no? Que justamente parte de esas amenazas son distintos grupos que el gobierno de Colombia acusó, y que efectivamente es así, están en Venezuela con sus bases, como es el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como FARC, también las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo. Entonces hay muchas de esas guerrillas que son de un grupo de izquierda más radical que están atacando en Colombia y lo llevan así hace décadas, pero que también tienen al parecer muchas bases al interior de Venezuela y se les da asilo. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro se sintió atacado por la realización de esto y dijo que si se llega a vulnerar la soberanía venezolana, ahí van a ver qué pasa. Vamos a ver las declaraciones a continuación. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Que disuelva los 5 campamentos que tiene en Colombia. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la Revolución Bolivariana. Esa es la verdad. Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. A mí me cuenta gente que ha estado cerca de él. Bueno, que él tiembla cuando habla de Maduro, cuando habla de Venezuela, tiembla de ira, de odio. Y bueno, ahí habrán visto esas declaraciones. Igual son un poco graciosas, como cuando dice que tiembla de miedo Iván Duque cuando se habla de Maduro, de Venezuela. Yo sinceramente dudo que alguien tiemble de miedo al ver el estado en que se encuentra Venezuela, pero bueno, quién sabe, uno nunca sabe las cosas que están al interior de la mente de nuestros amados y queridos gobernantes, esos buenos parásitos que nos dirigen la vida. Entonces uno nunca sabe qué pensará Iván Duque, qué pensará Maduro en realidad. Es difícil entrar en la mente del parásito político, pero ahí está. Entonces lo hace por eso. Y uno podría quedarse en esta noticia en particular y decir, ah, ya, me quedo solo con eso, ahí queda la noticia, ¿no? Pero va más allá. Porque esto lo podemos vincular con una reunión que justamente reveló Iván Duque que tuvo con Joe Biden y que han demostrado un par de cosas. Uno, que el gobierno de los Estados Unidos está presionando ahora al gobierno de Iván Duque diciendo que han cumplido mal ciertas cosas, como el caso de asesinatos de líderes sociales al interior de Colombia, pero también que han sido muy blandos, dijo Biden, y lo está presionando al gobierno de Colombia, porque dice que no han luchado lo suficiente contra el narcotráfico ni contra estos grupos radicales. Entonces, en gran medida, al parecer, la creación de este tipo de agrupaciones está siendo impulsado por detrás por Estados Unidos, que se encuentra bastante molesto con lo que llamaron una política errática de Colombia, que no se habría mantenido de manera constante como era antes, y que por lo tanto, como era errática, eso tiene que cambiar. A la vez que dijeron que Trump tenía parte de la responsabilidad por no tomar un rol más activo en Latinoamérica. Lo que, bueno, quién sabe qué signifique eso. Tal vez vamos a empezar a recibir nuestras buenas intervenciones de Estados Unidos y nuestra nueva oleada de refugiados con países intervenidos, ¿no? Pero eso hay que verlo con otras cosas. Esto no es una cosa que sea un análisis de mi parte, sino que el mismo Nicolás Maduro lo nota. Porque era el inicio del gobierno de Joe Biden
habló bien de él y dijo: espero que esto pueda ser un paso para que se puedan ver buenas relaciones y mejorar la situación y llegar a algún acuerdo. Pero el gobierno de Joe Biden se negó a eso. Criticó a Maduro llamándolo dictador, que creo que es ajustado a la realidad. Reconoció a Juan Guaidó, que sinceramente es extremadamente ineficiente y es prácticamente un chavista blando. No es mucha diferencia en eso, súper colectivista, muy estatista. La oposición venezolana no es tan distinta de algunas ramas del chavismo. Son chavistas gran parte de ellos. Y bueno, pero por lo menos se dio esa situación y Joe Biden criticó y lo mismo anunció eventualmente que se iban a hacer nuevas sanciones y posibles otros actos contra el gobierno chavista de Venezuela. Entonces Maduro se dio cuenta que Biden es incluso más intervencionista que Trump y empezó incluso a alabar a Trump, diciendo que Trump quería resolver los problemas y que dialogaron entre ellos en muchas ocasiones. Entonces, esto puede parecer solo una amenaza que se está dando contra el gobierno de Colombia por estos comandos, pero de cierta manera también es una amenaza contra el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos es aquel que está presionando duramente al gobierno colombiano para que luche en este tipo de cosas y que empiece a hacer una política más dura. Y eso es porque Joe Biden no es amigo de Venezuela, ni de Irán, ni de ninguno de estos países. Él es un ejemplo de la política tradicional estadounidense. ¿Y qué es la política tradicional estadounidense? Invadir países, extraer recursos, aplicar a nivel local políticas a veces medias progresistas y que son malas para la economía, pero que evitas que te quede tan mal la cosa porque eso que tú estás prohibiendo en el interior de tu país lo sacas invadiendo otros países, como el tema del petróleo. Joe Biden quiere aprobar leyes que limitan la extracción y producción de petróleo del interior de Estados Unidos. Pero como eso aumentaría mucho el precio del combustible y todo subiría de precio, de alguna parte hay que sacar el petróleo, ¿no? Y ahí es cuando vienen a ir por los recursos de otros países para que en otros países hagan eso, mientras ellos se ponen con un tipo de políticas más socialdemócratas y más progresistas a nivel interno, pero que se sostiene con las intervenciones que algunos podrían acusar hasta de imperialistas que se dan en otros países. Entonces eso es lo que están haciendo. Es una situación bien particular y un poco curiosa, que yo sinceramente no veo por qué los estadounidenses tendrían que ir a morir interviniendo en Venezuela, y que no, tampoco me gusta esto de empezar a presionar a otros países como están haciendo con Colombia para que ellos se encarguen de hacer ese trabajo sucio, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo se da la situación. ¿Usted cree que el que esté viendo esto, que va a servir este nuevo comando que hizo Colombia? Porque llevan años con estos distintos comandos y con el ejército y no ha solucionado el problema, ¿no? ¿Será suficiente? ¿Qué opinan de las amenazas de Nicolás Maduro? ¿Son creíbles? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.